que Gracias, se llevan el Jessica. Se me dinero. había ido, pero gracias. ¿Por qué nosotros tenemos que recurrir a préstamos? Y de hecho tienen que aprobar leyes, ¿sí? Tienen que aprobar leyes para que se aprueben dichos préstamos. Y es lo que en el Congreso siempre se anda peleando día a día. En cada sesión, pues siempre hay peleas por lo mismo, de que el dinero no alcanza y que hay que pedir préstamo. Otro préstamo, dijo Yamate. Pero ¿a qué se refiere esto exactamente? Vamos a anotar ahí como título el presupuesto del Estado, ¿sí? Vamos a ver un pequeño concepto y después vamos a charlar respecto a eso. Pregunto, ¿este tema ya lo vieron? No, ¿verdad? Sí, porque antes que me caigan de sorpresa y me digan, profe, eso ya lo vimos, como me hicieron la vez pasada. Honestamente yo venía en blanco, ¿sí? Pero ahorita ya no, ¿sí? Ya no. Bueno, anotamos lo siguiente, por favor. Se puede llamar como un documento jurídico. Se le puede llamar como un documento jurídico. Y contable. Se le puede llamar como un documento jurídico y contable, en el que se indican los recursos y los gastos del gobierno. En el que se indican los recursos y los gastos del gobierno. En el que se indican los recursos y los gastos del gobierno. En su monto correspondiente a un periodo de un año. En su monto correspondiente a un periodo de un año. Bueno, punto y final, ¿sí? Punto y final. ¿A qué se refiere esto entonces, sí? ¿Qué se hicieron los demás? Ya solo hay 5. Pero bueno. Realmente hablar del presupuesto del Estado conlleva muchos puntos. Primero tenemos que, nosotros tenemos que identificar a los ministerios, ¿sí? Porque en base a ellos se pide el presupuesto. Tenemos que desglosar en este caso cuáles son los proyectos que realiza cada ministerio y que en cierta época del año ellos ingresan la solicitud indicando de que para el siguiente año van a necesitar el recurso de unos 5 millones de quetzales. O en este caso de 120 millones de quetzales, porque así lo piden. Y ellos entregan un informe. En base a ello, pues vamos a generar nosotros, en este caso, la cantidad de dinero que se realiza. Pero vamos a ver nosotros, ahorita voy a compartir un video, ¿sí? Donde se explica mejor este tema, ¿sí? Y después vamos a desglosarlo nosotros. Y esto solo para que entremos en concordancia, ¿sí? Con personas que están respectivamente relacionados mucho al tema. Entonces voy a compartir pantalla. Ahí está. Profe, disculpe, hubo un ¿Sí? apagón por aquí donde yo Ah, vivo. No sé qué dictaron después de que bueno, uní vamos el a repetir, cable. ¿sí? Sí, creo que sí hubo apagón porque la mayoría se fue. Entonces, vamos a anotar lo siguiente. Voy a repetir el contexto, el concepto, ¿sí?
El presupuesto del Estado puede llamarse como un documento jurídico y contable en el que se indican los recursos y los gastos del gobierno. En el que se indican. Los recursos y los gastos del gobierno. En el que se indican los recursos y los gastos del gobierno. En su monto correspondiente a un periodo de un año. En su monto correspondiente a un periodo de un año. Solo recuerdo la cámara, chicos. No los quiero sacar, ¿sí? Se indican los recursos y los gastos del gobierno en su monto correspondiente a un periodo de un año, ¿sí? Entonces hablábamos de que nosotros también teníamos que desglosar el área de los ministerios. En base a eso se genera un presupuesto. Y en este caso también la gestión que se lleva del gobierno principal, cómo se divide. Pero poco a poco vamos a ir desglosándolo. Ahorita decía que iba a compartir un video donde íbamos a introducirnos al tema, ¿sí? Todos podemos ver en pantalla, ¿sí? Sí, profe. ¿Podemos escuchar? ¿Sí? ¿Podemos escuchar? Muy bien. Sí, profe. Gracias. Pongamos atención, por favor. ¿Y cómo se ejecutan? Precisamente en este video daremos respuesta a estas inquietudes. Analizaremos el presupuesto nacional y la comparación del mismo con otros países. Todos los países necesitan prever cuáles serán sus ingresos para poder funcionar cada año y con ello realizar el presupuesto nacional de gobierno. En Guatemala, Creo que casi no se entiende lo que dice el video. se puede administrar los No. recursos financieros y patrimoniales. Hay una opción ahí, creo yo, que dice compartir sonido o audio, o no sé cómo. Gracias, gracias. Permítanme, ¿sí? Voy a... Ahorita no escuchamos, profe. De primero sí se escuchaba, ahorita ya no. Para comprender el tema ¿Ahorita? del presupuesto en general. Ya se escucha. El presupuesto general de la nación es el estado anual de gastos y recaudación tributaria de un país, conjuntamente con las leyes y regulaciones que aprueban dichos impuestos y gastos. Parte del marco legal del presupuesto de Guatemala es la Constitución Política de la República de Guatemala, Ley Orgánica del Presupuesto y la Ley de Compras y Contrataciones del Estado, entre otros. El presupuesto tiene dos propósitos específicos: financiar las actividades de gobierno y lograr objetivos macroeconómicos. La estructura básica del presupuesto es ingresos, egresos, déficit o superávit fiscal. El presupuesto de Guatemala consta de 4 etapas, iniciando con la formulación, en la cual solicita cada entidad las asignaciones. Tenemos como segunda etapa la discusión y aprobación del mismo, la cual inicia en el Ministerio de Finanzas, culminando con la aprobación del mismo en el Congreso, en donde si no aprueban lo solicitado, queda vigente el presupuesto del año pasado. La etapa número 3 es de la ejecución. En este se compran los bienes y servicios solicitados. Por último, tenemos la cuarta etapa, que es la evaluación del mismo, en donde se revisa lo ejecutado y se buscan mejoras para el año siguiente.
Para ejemplificar la estructura y análisis del presupuesto, tomaremos como base datos del ejecutado para el año 2012, orientándonos en datos reales. El Congreso aprueba el presupuesto para un periodo posterior. Sin embargo, al finalizar dicho periodo, siempre existe una discrepancia entre lo aprobado y lo ejecutado. Por ello nos basamos en el año 2012, ya que a la fecha son los datos más actualizados de lo ejecutado. Entonces, es importante mencionar que se hará énfasis en la estructura, más no en datos cuantitativos de ese año. De tal manera que esta estructura se mantendrá no importando el periodo de consulta de esta información. Ingresos. Los ingresos son aquellos fondos monetarios que el Estado percibe a través de la recaudación de impuestos, donaciones y otros. Los ingresos se conforman de la siguiente manera. Ingresos corrientes. Pueden ser tributarios que se perciben por la imposición fiscal que el Estado fija obligatoriamente a las personas físicas y jurídicas. Y los no tributarios que se perciben por el cobro de multas y ventas de bienes producidos por las empresas públicas. Ingresos de capital son provenientes de la venta de bienes inmuebles, tales como terrenos, edificios. Y por último tenemos las donaciones, estos provienen de gobiernos extranjeros, organismos o instituciones internacionales. Para 2012 observamos un crecimiento del 6% en la recaudación de ingresos tributarios con respecto al año anterior, por algunas de las modificaciones que entraron en vigencia ese año en la política fiscal, la cual es encargada de establecer los impuestos y los gastos públicos. Es importante mencionar que dentro de estos ingresos tributarios se recaudó el 31% por medio de impuestos directos, entre otros. Entre los ingresos del Estado, la política fiscal juega el papel principal, ya que en ella se establecen los impuestos que contribuyen a la recaudación tributaria para el financiamiento de la ejecución del gasto público y la inversión pública. Durante años, se han hecho esfuerzos para incrementar la carga tributaria. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que lo principal en este tema es regular la correcta utilización y transparencia de los recursos, inculcar una cultura tributaria a la población y erradicar la evasión de los impuestos y el contrabando. En 2012, el Congreso de la República aprobó diversas leyes que introdujeron reformas a los principales impuestos del sistema bancario, con el objeto de fortalecer la capacidad recaudadora del Estado de conformidad con las estimaciones del Ministerio de Finanzas y la Superintendencia de Administración Tributaria. Los bajos ingresos tributarios han reducido asignaciones para el gasto social y han provocado que los indicadores sociales de Guatemala estén dentro de los más bajos de la región latinoamericana. Luego de conocer el origen de los ingresos del Estado, podríamos preguntarnos, ¿cómo o en qué el Estado de Guatemala gasta dichos ingresos? Existen diversas formas de clasificar los egresos del Estado, de los cuales analizaremos los siguientes, por entidad y por tipo de gasto. El Estado, para poder atender las necesidades del pueblo y de funcionamiento propio, está organizado en ministerios que se encargan de atender sectores específicos en el país, como lo son educación, salud, gobernación, entre otros. Observemos que para el año 2012, los egresos ejecutados por entidad fueron distribuidos de la siguiente forma. Un 33.22% para obligaciones del Estado a cargo del Tesoro. En estas obligaciones se incluyen todos los aportes para entidades autónomas que por mandato legal deben recibir recursos del Estado para su funcionamiento e inversión. Los aportes de mayor magnitud son los que se trasladan a las municipalidades, consejos departamentales de desarrollo, la Universidad de San Carlos de Guatemala y el organismo judicial. 51.74% para el funcionamiento de los ministerios y secretarías. 0.44% para la Procuraduría General de la Nación y Presidencia de la República. Y por último, destina un 14.60% para el pago de la deuda. Egresos por tipo de gasto. El Estado cuenta con aproximadamente 350,000 empleados para su funcionamiento, por lo que se cataloga como el mayor empleador del país. Para ello necesita erogar una fuerte suma de dinero en pago de sueldos y salarios. Dicha cantidad alcanza el 49.09%. En gastos administrativos ocupa un 13.77%, en deuda un 14.60%, en transferencias de capital un 15.65% y el resto lo ocupa en inversión física y financiera como la construcción de carreteras, escuelas, infraestructura, etc.
Como se pudo apreciar en los egresos del presupuesto, la deuda del país ocupa uno de los porcentajes más importantes. Pero, ¿por qué se incurre en la deuda? Un Estado recurre a la deuda pública cuando no es capaz de sostenerse por sus fuentes propias de financiamiento. Cada año se amortiza un porcentaje de la deuda ya contraída. Se negocian nuevas deudas, existe déficit al comparar los ingresos con los egresos, quedando un saldo que consiste en deuda interna con el sistema bancario nacional y bonos del Tesoro, y deuda externa con entidades internacionales tales como el Fondo Monetario Internacional. Para el 2012, la deuda externa de Guatemala representó el 46% de la deuda total y el otro 54% fue de deuda interna. Sin embargo, se amortizó un 2.6% de ambas deudas. La nueva negociación de deuda es correspondiente al déficit presupuestario. Hablemos del déficit y del superávit presupuestario. El superávit presupuestario es el exceso de los ingresos del Estado sobre el gasto público. Si hay superávit, el Estado ha gastado menos de lo que ha ingresado al país. El déficit presupuestario describe la situación de la cual los gastos realizados por el Estado superan los ingresos recibidos en un periodo determinado. Guatemala tiene un déficit en el cual mantiene a un ritmo constante de endeudamiento público, ya que los ingresos no logran cubrir los gastos en que tiene que incurrir en el Estado. Para el año 2012, como se puede observar en la tabla, los gastos fueron mayores a los ingresos, por lo que se tuvo que incurrir en negociar una nueva deuda de 9.455.60 millones de quetzales. Las reformas fiscales impulsadas desde 2008 en la región han ayudado a elevar los ingresos tributarios. Solo Costa Rica está pendiente de aprobar su reforma tributaria, ya que Guatemala lo hizo en febrero de 2012. Las reformas fiscales impulsadas desde el inicio de la crisis tienen como objetivo retornar a los niveles de ingresos previos a la misma, lográndose concretar reformas en Guatemala y Honduras. Si observamos en el 2012 en Guatemala, los ingresos tributarios representaron el 10.9% en relación al Producto Interno Bruto. Si comparamos los demás países centroamericanos, son El Salvador, Nicaragua y Honduras quienes han logrado mantener un crecimiento de sus ingresos tributarios en relación al PIB, mientras en Panamá, Costa Rica y Guatemala manejan porcentajes que en algunos años disminuyen en relación a otros. Tomando en consideración que la deuda es una obligación que se contrae debiéndose reintegrar posteriormente, se analiza la deuda externa que tienen los países centroamericanos con relación a Guatemala. ¿Están en condiciones los países centroamericanos de cumplir con el pago del servicio de la deuda? Varios países de Centroamérica enfrentan un creciente riesgo crediticio por sus deudas externas y las débiles economías no están en condiciones para sobrellevar el peso de las mismas. El futuro a corto plazo de América Central es más de desafíos que de oportunidades. El informe del Fondo Monetario Internacional que realizó en Guatemala, luego de analizar las finanzas públicas, recomendó que debieran aumentarse los ingresos y evitar contraer más deuda. De no ser así, el endeudamiento trascendería los límites razonables que permite la estabilidad económica del país y bajaría la calificación riesgo país. Este es el panorama general de la deuda externa en Centroamérica, una tendencia de crecimiento durante los últimos años. ¿Influye el presupuesto general de la nación en el sector privado? Las empresas privadas pueden ver estratégicamente el presupuesto general de la nación como un instrumento de planificación para el siguiente año. Por ejemplo, se pueden observar como una oportunidad de negocio aquellos proyectos de inversión del Estado en los que se pueden encontrar nichos de mercado. ¿En qué sectores invertirá el Estado el año siguiente? Es una pregunta que fácilmente se le puede dar respuesta analizando el presupuesto aprobado y así crear proyecciones para satisfacer las necesidades del mismo, ya que el Estado es el consumidor más grande del país. Asimismo, los aumentos en la nómina de empleados del sector público interesan al sector privado, ya que deberán contar con la capacidad de producir bienes y servicios para satisfacer los deseos de los demandantes. En general, los empresarios pueden tomar como una oportunidad
El incremento de los ingresos del Estado, debido a que entre más se recaude, mayor será la oportunidad de negocio que existirá en el sistema económico. Lo que se predice que el Estado planificará mayor uso de los recursos, lo cual implicaría en un incremento de liquidez en la economía guatemalteca. Licenciado Elmer Monzón, ¿en base a qué cree usted que se estructuran los gastos del presupuesto de la nación? Pues básicamente existen gastos indispensables como seguridad, educación, salud y aspectos fijos que tiene el Estado. Dentro de ellos están los sueldos de todas las instituciones gubernamentales. Básicamente esa es la demanda principal de la estructura de los gastos del Estado. Y considero que el gobierno se enfoca mucho a reunir ese tipo de gastos que son una carga bastante fuerte. Y creo de que las medidas actuales para poder reunirlo en algún momento quitan mucho, en el sentido de que los impuestos no se logran reunir de la forma correcta. Tomando en cuenta que hay empresarios y personas que no aportan lo que deberían aportar, y eso sería Ok, muchas gracias, licenciado. Licenciado, ¿cómo cree que beneficia el presupuesto de la nación en Guatemala al sector empresarial? En el presupuesto del país está compuesto por pilares. Los ingresos que se obtienen a través de la aplicación de los impuestos y el otro rubro, los gastos. Por la vía del gasto público, particularmente el gasto asignado a funcionamiento, que es el instrumento que le permite al gobierno adquirir todos los bienes y servicios que necesita para operar. Por esa vía o por medio de este presupuesto de gastos, está creando condiciones para que las empresas puedan ofrecerle o atenderle la demanda de esos bienes y servicios que necesita para operar. De tal manera que cuando el gasto público tiene una tendencia creciente, en esa medida van a haber más oportunidades de negocio para las empresas del país, porque el gobierno va a demandar más bienes y o servicios para su operación. Lógicamente esto puede afinarse el dato conociendo los renglones de gasto los cuales se están incrementando más dentro del gasto de funcionamiento, para poder determinar qué tipo de empresa se vería mucho más beneficiada en oportunidades de negocio del gobierno. Pero en términos generales, al darse un incremento en el gasto público del 2014 con relación al año 2013, se está abriendo más oportunidades para que las empresas puedan venderle bienes. Para finalizar, podemos decir que el presupuesto de gobierno es parte fundamental para el comportamiento de la economía del país. Constitucionalmente, el presupuesto tiene que ser aprobado por el Congreso de la República. Es importante tomar en cuenta que con el presupuesto de gobierno aprobado es como se tendrá la mayor oportunidad de inyectar dinero a la economía dentro del país, y es determinante puesto que a raíz de los rubros en los cuales el gobierno decida destinar los ingresos, es ahí donde la economía tendrá su mayor actividad económica. Asimismo, podemos decir también que el presupuesto general de la nación representa una oportunidad de negocio para todas aquellas empresas que están en la capacidad de satisfacer los bienes y servicios que el país demande. Dicho sea de paso, pocos empresarios hacen énfasis en esta oportunidad y la aprovechan para incrementar sus beneficios empresariales. Bueno, chicos, no se durmieron. Bien.
Prácticamente porque por el contexto que ellos utilizan, pues nosotros nos quedamos así como que, ay, ¿de qué está hablando? Y es lógico, ¿sí? Y es lógico hablar de economía ya con un contexto primordial, pues ya es muy difícil de entender. Por eso es que estudiamos, por eso es que estudiamos. Y acá, pues lo que acabamos de ver, pues la vamos a desglosar de la mejor manera. Entonces, ellos hablaban que la aprobación de un presupuesto conllevaba 4 fases. Y vamos a empezar ahí, ¿sí? Vamos a empezar y a ver cuáles eran las 4 fases que nosotros teníamos para proponer el presupuesto. ¿Cuáles eran las 4 fases? No sé si es la de discusión y aprobación, ejecución, evaluación y control. Así es. Muy bien, Anet. Muy bien. Por decírselos en otras palabras, es proponer, ¿sí? Es proponer. ¿Por qué ahora proponer? Bueno. ¿Cómo podría explicarles esa parte? Hay un campo en el área del ministerio, sí, en este caso en el ámbito ejecutivo, llamémoslo así como departamento que se encarga, ¿sí? De aceptar todas las solicitudes de cada ministerio y así también diversas entidades, porque se dieron cuenta, eran alrededor de 24, ¿sí? Como 24 entidades que solicitaban en este caso cierto recurso para poder operar, ¿sí? Entonces, en base a este departamento, una vez llegada la gestión, ¿sí? Esta se empezaba a analizar, con fin de ello sacar, en este caso, una cantidad y esta cantidad se lleva a proponer y se dice, bueno, vamos a necesitar unos 120 mil millones de quetzales para el año 2022. Eso empieza discusión desde el principio de año. Y se llevan muchas sesiones en el Congreso, se conllevan muchas sesiones. ¿Y qué decía un punto importante ahí? De que si no se llegaba a una conclusión, el presupuesto anterior, ese iba a ser con el cual se iba a seguir trabajando. Una pequeña observación, por ejemplo, en el área es que si usted se dio cuenta, resulta que se gastaba más pagando los salarios que con los proyectos en los cuales se tenían que invertir. ¿Se dio cuenta de eso? Tenían casi el 60% de aumento solo en pago de salarios. ¿Y por qué será? Ahí es donde usted se da cuenta de que, bueno, de que muchas personas prefieren ir a trabajar al gobierno. Personas que por tener un cargo simple, por ejemplo, yo tengo un compañero, ¿sí? Que él es jardinero del palacio, ¿sí? Es jardinero del palacio. Él solo sacó su tercero básico, ¿sí? Solo sacó su tercero básico. Y a la fecha gana 5,000 quetzales por ser jardinero del Palacio Nacional. Imagínese el sueldo que él gana. Y tiene prestaciones, todas las prestaciones de ley, o sea, trabaja para, en este caso, para el Estado, recibe todas las prestaciones de ley. Y ahí es donde usted se da cuenta de por qué el aumento de precio, en este caso de salario, ¿sí? El aumento de salario en el presupuesto. Pero poco a poco vamos a ir a desglosar este tema y a la información que nos brindó ahí, porque en su mayoría pues habían partes en las cuales no entendíamos. Cuando hicieron la entrevista a los licenciados, ¿qué entendimos de eso? En la primera entrevista nos decía que se divide como 2 columnas o se dividía en 2 factores importantes, donde se analizaba y se decía que
que se abría un campo de oportunidades y que las empresas realmente que estaban interesadas en trabajar con los gobiernos estudiaban el presupuesto y en base al presupuesto ellos lograban dar cierta propuesta para lograr meterse y aprovechar eso. Pero ¿a qué tipo de análisis se refiere? Ya ustedes se imaginan el nivel, ¿sí? El nivel de estudio que ellos realizan para poder llegar a una proyección, ¿sí? Pero eso lo vamos a ver poco a poco. Hoy mi intención solo era de presentar el video, de ver prácticamente de lo que vamos a hablar es la introducción, que usted se dio cuenta es muy compleja de entender por el contexto en el cual se está llevando, por las diversas ramas en las cuales estas entran, y eso lo vamos a ir desglosando poco a poco. Entonces yo le voy a compartir el link del video en la plataforma, necesito que usted lo observe detenidamente, ¿sí? Lo observe detenidamente y vamos a realizar los mapas mentales de los temas principales que ahí nos presentó, ¿sí? Por favor, es fácil, ¿sí? Porque ahí automáticamente nos mencionaba las ramas de cómo estaba, ¿sí? Son como 5 más o menos. Es fácil, hacer un mapa mental es fácil, solo venir, colocar el título y desglosarla y ahí está, ¿sí? Lo puede hacer de forma digital o lo puede hacer en su cuaderno, va a quedar a su criterio. ¿Estamos? Eso va a quedar a su criterio. Sería Entonces, solo un mapa mental sobre el presupuesto. exacto. El presupuesto y a los puntos que se vieron exactamente en ese video. Yo estuve buscando más información, pero a la que más le entendí, para serle honesto, a la que es más entendible fue este video, ¿sí? A la que es más entendible y la que está mejor estructurada, ¿sí? Entonces, nosotros debemos de observar eso y ya esta semana y la otra vamos a desglosarlo mejor para poder comprender cómo está la administración del presupuesto y cómo es que se llega a aprobar y bajo qué leyes ellos se basan, ¿sí? ¿Y qué proceso conlleva? Profe, pero ¿por qué tengo que saber eso si yo solo soy perito? Uno nunca sabe a dónde vaya a trabajar, ¿sí? Y más ustedes que son bien pilas, honestamente todo este grupo es bien pilas. Entonces, tienen mucha oportunidad, ¿sí? Entonces, chicos, lo dejamos hasta aquí, ¿sí? Ya pueden pasar a